Bueno, ahí empezamos a grabar. Y bueno, ya hicimos el resumen de la clase anterior. Si se perdió el resumen, bueno, los invito a ver el video de la clase anterior. Entonces comencemos con esta clase. Esta clase vamos a ver una aplicación de movimientos con aceleración constante. O sea, vamos a ver movimientos verticales, ¿ya? Y el objetivo de esta clase es caracterizar los movimientos verticales como un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Y también vamos a revisar la ecuación itinerario para este tipo de movimiento y los gráficos asociados a este movimiento. Bueno, a la larga vamos a ver que no es nada nuevo, es solo aplicación de lo que vimos la clase pasada. Entonces, para comenzar, vamos a mirar la siguiente pregunta. Ya quiero que la miren y piensen la respuesta. Dice, una piedra que cae libremente desde una altura h impacta al suelo con una velocidad v. Si la misma piedra se deja caer libremente desde una altura 4h, la velocidad del impacto será, y hay varias alternativas. ¿Cuál creen que va a ser la velocidad de impacto? Les pido que voten por el chat. Díganme cuál creen que es la correcta. Ya, hay votos por la C, votos por la A. Ahí voten. Ahí ustedes ven si se dejan llevar por la mayoría. Si, no sé. Eh, si tienen alguna preferencia. Ahí déjenlo escrita en el chat. Ya, aquí hay 4 personas que vieron su opción. Y yo veo 16 personas conectadas. Y ya sabemos que las hackers son personas diferentes. Así que los leo, ya, escriban. Ya, hay gente que ya se inclinó por una opción. 1, 2, 3, 4, 5. 5 votos. Y los demás omiten. Ah, ¿van a omitir en la PSU? Ah, nulo. No, no. En la PTU, oh, sorry, dije PSU. En la PTU no es opción nulo ni blanco, no, no. No, en PTU todas las preguntas tienen que contestar. No, no, Aurora, no. En mis tiempos era opción dejar nulo o blanco en la PTU, porque descontaban cada 3 malas una buena. Entonces, claro, ahí en mis tiempos se entiende, porque claro, uno tenía que evaluar si achuntar o no, pero ahora no, pues. Ahora no hay descuento por puntaje, o sea, no hay descuento por preguntas malas, así que dejar en blanco una pregunta no es opción. No, 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 no. No es opción, así que ya, diga. no sé. Está roto, sí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 votos. O sea, a ver. ¡Oh! Sí. 10 personas van a dejar en blanco la pregunta. Oh my god. Ok, ya. Muy bien, ahí alguien más se atrevió. Solo 9 personas dejaron en blanco. ¿Sí? Bueno, voy a anotar por aquí. Ay, no tengo. Sí, sí, aquí. Entonces, ay, bueno, hay 2 votos por la C, 3 votos por la A y 1 voto por la E. Entonces, ganó la A, es la A. Ah, no, no, así no funciona.
Al final de esta clase vamos a ver cuál era la opción correcta. Si no se acuerda cómo hacerlo, qué bueno, porque no hemos visto y ese es el objetivo de esta clase. Ya esta pregunta era para, ay, no sé, pero después de esta clase vamos a volver a esta pregunta y vamos a ver si al final la pueden contestar, ¿sí? Si lo vieron en segundo medio, tranquilidad, tranquilidad, Catalina, tranquilidad. Después de esta clase, la idea es que pueda resolverlo, ¿sí? Así que comencemos con la clase de movimientos verticales y el objetivo es que al final de esta clase lo puedan resolver, ¿sí? Así que comencemos. Bueno, en definitiva, aquí no vamos a ver nada nuevo. Vamos a seguir con la ecuación itinerario y la ecuación de velocidad en función del tiempo. Estas ecuaciones, recuerden que tienen que estar en su formulario. ¿Ya? La ecuación 1 de la ecuación itinerario y la ecuación 2 de la velocidad final tienen que estar en su formulario PTU, sí o sí. Y si quiere, la ecuación 3. Ya esta ecuación 3 no es necesaria, es una opción para calcular velocidad final o distancia recorrida sin Ay, perdón, estoy perdiendo la clase. el tiempo. ¿Sí? Yes. Ay, aquí. Voy a. Sorry. Estoy, estoy silenciando, lo siento. No hay problema. Entonces, como les dije, 1 y 2, súper importantes, se las tienen que aprender. Y la número 3, pues si quiere, sí, si no, no. Revisemos los movimientos verticales. El primero de ellos, no se preocupe Martín, el primero de ellos es la caída libre. ¿Sí? Este movimiento ocurre cuando se deja caer un objeto desde determinada altura. Y dejar caer es esto, ¿sí? Dejar caer. O sea, se suelta el objeto. Nótese que esto es sin velocidad inicial, ¿sí? O sea, la velocidad inicial es 0 y ahí, si lo suelto, el lápiz en este caso experimentaría una caída libre, ¿sí? Bueno, los saltos en Benji también son ejemplos de caída libre. Y la característica de estos movimientos es que la rapidez inicial es 0. Sí, no hay rapidez inicial. En estos movimientos, así como en todos los movimientos verticales, vamos a despreciar la resistencia del aire. ¿Sí? O sea, no hay roce con el aire. Para efectos prácticos de la PTU, no va a haber roce con el aire, al menos en el tema de cinemática. ¿Sí? Así que tranquilidad. Y bueno, durante la caída, la única aceleración que el cuerpo experimenta en todo momento, ojo, en todo momento, es la aceleración de gravedad. ¿Sí? Entonces, estas son las características de caída libre. Recuerde siempre velocidad inicial 0 y durante todo el trayecto el cuerpo experimenta una aceleración igual a la aceleración de gravedad. Y bueno, para efectos prácticos de la PTU, se aproxima a 10 metros dividido segundo al cuadrado. Pregunta, ¿qué significa que la aceleración sea 10 metros dividido segundo al cuadrado? ¿Cómo puedo interpretar eso para que se entienda y poder imaginar más o menos qué significa una aceleración de 10 metros dividido segundo al cuadrado? Que va aumentando, primero es 10, luego 20, luego 30, así. Muy bien. Aquí esa sería la razón de cambio, ¿sí? Quizás si lo escribo así, 10 metros dividido segundo, quizás así es más ilustrativo, porque así podemos
leer claramente. Bueno, la razón de cambio es de 10 metros por segundo por cada segundo que pasa. O sea, pasó un segundo, la velocidad aumentó en 10 metros dividido segundo. Pasaron 2 segundos, aumentó 10 metros dividido segundo más. O sea, serían 10 más 10, 20. ¿Sí? Y así, cada segundo que pasa, la velocidad se va incrementando en 10 metros dividido segundo. ¿Ya? Entonces, muy bien, muy bien. Esa sería la interpretación de que la aceleración de gravedad es igual a 10 metros dividido segundo al cuadrado. Aurora escribió que cada vez aumenta eso. Sí, muy bien, Aurora. Y acá Martín pregunta, profe, si no se aproxima era 9,8. En el colegio, claro, se suele aproximar 9,8, pero si uno compara 9,8 y 10, uno se da cuenta que tienen la misma cantidad de cifras significativas. ¿Sí? Tienen 2 cifras significativas. Pero, ¿qué pasa? Trabajar con el valor 10 es mucho más fácil. Y en la PTU no quieren evaluar su capacidad de multiplicar o dividir decimales. Quieren medir su capacidad de resolver problemas, de aplicar las ecuaciones de cinemática, ¿sí? Y no entramparlos en que si sabe dividir bien o no. ¿Sí? La idea es que en PTU, o sea, al menos en ciencia, no es entramparlos en cálculos medio difíciles. Siempre los cálculos van a ser fáciles en la prueba de ciencia, ¿ya? Porque el objetivo no es medir su habilidad de cálculo, eh, de resolver operaciones aritméticas en definitiva, no. El objetivo de PTU es otro. Entonces, ya que tienen la misma cantidad de cifras significativas, ¿por qué no usar el valor 10? ¿Sí? Si tienen las mismas cifras significativas que 9,8. ¿Ya? Entonces, por eso en PTU usamos el valor 10. ¿Sí? Sigo leyendo los comentarios. Bueno, y eso sería. No sé si hay dudas hasta acá. Creo que no. Entonces sigamos. Aquí, en la caída libre, siempre tengo que fijar antes de todo mi sistema de referencia. Tienen que tener en cuenta que usted puede fijar el sistema de referencia como usted quiera, ¿ya? O sea, puede ser positivo hacia arriba, positivo hacia abajo, y ubicar el origen en donde a usted se le ocurra. ¿Qué pasa? Que uno puede ubicar el sistema de referencia convenientemente para que los cálculos resulten más simples. Y en caída libre, ¿cuál es el sistema de referencia más conveniente que puedo elegir? Bueno, desde donde se suelta el cuerpo, imaginemos que suelto un cuerpo desde una altura h, ¿sí? Entonces tengo mi altura h y yo convenientemente voy a decir, bueno, fijaré mi sistema de referencia justo desde donde se deja caer el cuerpo. Y va a ser positivo hacia abajo. ¿Sí? Ahí está mi 0. Y positivo hacia abajo. ¿Sí? Entonces, si fijo de esta manera mi sistema de referencia, voy a tener que la posición inicial es 0. La velocidad inicial es 0 y la velocidad durante toda la caída es positiva, ¿ya? Porque se está moviendo hacia abajo. Y yo dije que hacia abajo iba a ser positivo. Entonces la velocidad me queda simple, siempre positiva. Y siempre va aumentando en módulo a razón de 10 metros por cada segundo que pasa. Y ojo que el sentido de G es positivo, ¿sí? En el colegio yo creo que ustedes le enseñaron que G siempre hacia abajo y que es menos 10 metros dividido segundo. Pero ese menos no es parte de G, ese menos depende de su sistema de referencia. Entonces, si yo estoy ubicando mi sistema de referencia positivo hacia abajo, ese G va a tener módulo
igual a 10 metros dividido segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces, todo depende del sistema de referencia. Y como consejo, en cualquier ejercicio PTU, haga el dibujo de la situación, y si ya está el dibujo, bueno, ya se ahorra un paso. Y en el dibujo, marque dónde va a ubicar el sistema de referencia, cuál va a ser su cero, hacia dónde va a ser positivo, y por lo tanto saber hacia dónde sería negativo. ¿Sí? Y a partir de eso, escriba los datos. ¿Sí? Aquí recordemos que... Oh, borré todo. Recordemos que la ecuación itinerario... Ah, Catalina. Buena pregunta. Catalina dice, ¿en la prueba se puede rayar todo lo que uno quiera? Sí. Sí. Uno puede rayar lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Sí, al menos no hay como normas de respecto a lo que puede escribir o no. Se deja a criterio de cada uno. Y sí, puede llevar destacadores. Sí, ahora en PTU puede llevar lápiz grafito, destacador, botella de agua, carnet, bueno, y la ficha de inscripción. Esas son las cosas que puede llevar. ¿Sí? Y puede llevar, creo que un destacador, sorry, creo que puede llevar solo un destacador. Así que 850 puntos, no más. Pero no, no, 150 no, 850 no más. Entonces, ¿se acuerdan de la ecuación itinerario? La que sí o sí se tienen que saber. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa ecuación itinerario sí o sí se la tienen que saber. Ahora, a partir de mi sistema de referencia, veamos cómo queda la ecuación. Bueno, posición final, quiero saber la posición final. Posición inicial, 0, porque ubiqué mi sistema de referencia con origen desde donde suelto el cuerpo. Con eso, posición inicial es 0. Y me queda más fácil el ejercicio. Velocidad inicial, 0 también, porque se deja caer. O sea, no hay velocidad inicial. Entonces, esta posición final me queda que al final es un medio de la aceleración. ¿Y cómo le llamamos a esta aceleración especial que actúa en los movimientos verticales? Gravedad. Muy bien, aceleración de gravedad. Entonces, me queda un medio de g por el tiempo al cuadrado. Y ya tengo mi ecuación itinerario para la caída libre. ¿Me tuve que aprender una nueva fórmula? No. Solo saber las características de este movimiento, como que la velocidad inicial es 0 y la aceleración que experimenta el cuerpo es igual a la aceleración de gravedad, y aplicar esas características en las ecuaciones que ya me sé. Bueno, y aquí por convención se suele utilizar el eje Y. ¿Sí? O sea, la posición en Y final va a ser igual a un medio de g por t al cuadrado. ¿Sí? Entonces, de esta forma podemos llegar a todas las ecuaciones que describen el movimiento de este cuerpo. ¿Sí? Aquí hice un cuadrito que si yo tomo las ecuaciones acá, que ya me sé, y reemplazo con los valores de la caída libre, llego a esas ecuaciones. Mi consejo es no aprenderse esto, o sea, chao, porque da para confundirse. Si reemplaza acá, se va a preguntar, ¿y G positivo o negativo? ¿Y el D positivo? No. Para ahorrarse eso, mejor definir bien su sistema de referencia y a partir de los datos que tiene en el problema, reemplazar en las ecuaciones de cinemática que ya se sabe.
¿Sí? ¿Tienen dudas hasta acá respecto del movimiento caída libre? ¿No? Seguimos entonces. Analicemos los gráficos de la caída libre. Noten que estos gráficos están según el sistema de referencia que yo elegí. O sea, positivo hacia abajo y con origen desde donde yo suelto el cuerpo. Entonces, fijémonos. Si veo el gráfico posición versus tiempo, me doy cuenta que el cuerpo recorre intervalos cada vez más grandes en tiempos iguales, ¿sí? En el primer segundo, imaginemos que cada rayita es un segundo, recorrió ese intervalito, chiquitito. Después, recorrió más. Y en el tercer segundo sí que recorrió harta distancia, ¿sí? Y eso simboliza, o sea, eso representa que el cuerpo va yendo cada vez más rápido. Entonces, así sería el gráfico posición versus tiempo de una caída libre. ¿Cómo sería el gráfico velocidad versus tiempo? Ya sabemos que la velocidad va aumentando a razón de 10 metros dividido segundo por cada segundo que pasa. Entonces, sería algo así. O sea, cada vez más rápido. ¿Y acá cuánto valdría la pendiente? Bueno, pregunta un poquito difícil. ¿Cuánto valdría la pendiente de esta recta? ¿Se acuerda cómo calcular la pendiente? En palabras simples. Dígame, escucho. I2 menos I1 partido X2 menos X1. Esa era la fórmula de la pendiente, ¿cierto? Muy bien. Y bueno, en palabras simples, para calcular pendiente, al menos yo me lo aprendí así, la pendiente es lo que subo o bajo dividido lo que avanzo en el eje X. Entonces acá subí, no sé, cierta cantidad, la anoto en el numerador y lo que avancé va en el denominador. Ojo que lo que va en el numerador va con signo y todo, ¿sí? Y acá, en este preciso gráfico, fíjense que lo que va acá se mide en metro dividido segundo. Y lo que avanzo se mide en segundos. Me quedan unidades de medida de aceleración. Entonces, en el gráfico velocidad versus tiempo, la pendiente de la curva corresponde a la aceleración. Entonces, ¿cuál sería el valor de la pendiente acá? Sería el valor de la aceleración. Muy bien, Abril. Bien, Carlos. Sería 10 metros dividido segundo cuadrado. Sí, entonces, eso si queremos ser más específico en la descripción de mi gráfico, ¿ya? Porque me basta decir que, bueno, es una línea recta con pendiente positiva. Podemos agregar que esa pendiente vale 10 metros dividido segundo cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, ¿cómo sería el gráfico aceleración versus tiempo? Sería una recta paralela al eje X. Y bueno, justo ahí estaría ubicado en 10. Eso, no sé si tienen dudas respecto a caída libre. Ninguna, entonces sigamos. El segundo tipo de movimiento que vamos a ver es el lanzamiento vertical hacia abajo. Y lanzamiento vertical es, bueno, lanzar es esto, ¿sí? Lanzar. O sea, el cuerpo tiene cierta velocidad inicial. La velocidad inicial ya no es cero. Y entonces es una característica importante del lanzamiento vertical hacia abajo. Bueno, lo otro importante es que es hacia abajo, ¿sí? O sea, se tira un cuerpo
con cierta velocidad inicial hacia abajo. Y bueno, por ende, la rapidez inicial del cuerpo va a ser distinta de cero. Y bueno, al igual que en el movimiento anterior, vamos a despreciar la resistencia con el aire. Y al igual que en el movimiento anterior, también la única aceleración que experimenta el cuerpo es la aceleración de gravedad. ¿Sí? No hay otra aceleración involucrada. Entonces, esas serían las características del lanzamiento vertical hacia abajo. Sí, asócienlo siempre a tirar cosas hacia abajo. Bueno, y comparándolo con el movimiento anterior, o sea, caída libre, como la velocidad inicial es mayor a cero, siempre la velocidad final va a ser mayor a la velocidad final en una caída libre. ¿Sí? Porque piensen que en caída libre parte con velocidad cero y el lanzamiento vertical hacia abajo parte con cierta velocidad. Y en ambos, la razón de cambio va a ser de 10 metros por segundo por cada segundo que pasa. ¿Sí? Así que siempre en el lanzamiento vertical hacia abajo, la velocidad final va a ser mayor. Bueno, y para describir este tipo de movimiento hacemos lo mismo que con el movimiento anterior. O sea, definimos un sistema de referencia convenientemente. Y este sistema de referencia conveniente sería el mismo que en el caso anterior. O sea, desde donde se tira el objeto, desde la posición inicial donde se tira el objeto hacia abajo, ahí ubico el origen de mi sistema de referencia y positivo hacia abajo. ¿Sí? Entonces, ahí ya tengo ubicado mi sistema de referencia. Dibujémoslo acá. El mismo ejemplo, lanzo un objeto y ubico mi sistema de referencia igualito que en el anterior, positivo hacia abajo, y con el origen justo donde se tira el objeto. Solo que en este caso, recordemos que este objeto se lanza con una velocidad inicial, distinta de cero. Y bueno, a partir de este sistema de referencia tenemos que la posición inicial es cero, porque ubiqué el origen justo donde lanzo el objeto. La velocidad inicial es distinta de cero. La velocidad durante toda la caída sigue siendo positiva y el sentido de G sigue siendo positiva dada la elección de mi sistema de referencia. ¿Sí? Entonces, acá estaba recogiendo el lápiz. Acá hacemos lo mismo que en el movimiento anterior, o sea, reemplazamos estos datos en las ecuaciones de cinemática que ya conocemos y así, bueno, vamos a conocer las ecuaciones de este tipo de movimiento. Posición inicial es 0 y bueno, la posición final sería igual a la velocidad inicial por el tiempo. Esa es una t grande. Esa es una i chiquitita. Más un medio de la aceleración, que es g, por el tiempo al cuadrado. Y bueno, la ecuación de velocidad final, recuerden que velocidad final es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Me quedaría velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración de gravedad g por el tiempo. Y entonces, misma recomendación que para el movimiento anterior. No me tengo que aprender fórmulas nuevas. Lo único que tengo que hacer es definir bien mi sistema de referencia y a partir de eso, y con los datos que me entregan en el ejercicio, reemplazar en las ecuaciones de cinemática que ya me sé y así resolver el problema. ¿Sí? Entonces, aquí, bueno, de todas formas, les presento cómo quedarían las formulitas para este tipo de movimiento. Quedarían igualitas que en el caso anterior, pero con la velocidad inicial acá, multiplicada por el tiempo, velocidad inicial acá,
y velocidad inicial al cuadrado acá. ¿Sí? O sea, solo agregamos las componentes que tienen velocidad inicial. Eso. E insisto, no se aprendan fórmulas nuevas. Solo recordar las ecuaciones de cinemática que ya conocemos, definir bien mi sistema de referencia y bueno, a partir de eso resuelve el ejercicio. ¿Sí? O Aurora, no puede ver la PPT, pero ya vamos a subir los videos. Entonces ahí va a poder revisar, adelantar, atrasar, pausar todos los videos y tomar buenos apuntes de cada clase. ¿Sí? Entonces, eso, paciencia, que ya estarán los videos. Van a estar antes de la PTU, ténganlo por seguro. No, yo creo que pronto van a estar. Sí. No sé si tienen dudas hasta acá. Lanzamiento vertical hacia abajo, ¿no? ¿Todo clarito? Okay. Ahora veamos los gráficos. Los gráficos van a ser reparecidos a los gráficos de caída libre, con ciertas diferencias. Veámoslas enseguida. Si uno mira el gráfico acá de posición versus tiempo, uno se da cuenta que es básicamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, aquí siempre un gráfico posición versus tiempo va a mantener la forma parabólica, así. Y el gráfico velocidad versus tiempo, ¿notan alguna diferencia? ¿Los leo o los escucho? Este gráfico estamos analizando. ¿Cuál sería la diferencia entre este gráfico y el gráfico de caída libre? El dato comienza, no está en el punto cero, o sea, está más arriba. Perfecto, perfecto. April, no sé si habló y escribió o es otra persona. No, yo, Claudia, hablé. Oh, Claudia, muy bien, muy bien. Como Claudia dice, está más arriba, ¿cierto? Y es lo mismo que escribió April. April dice que la B comienza más arriba. Y perfecto, la velocidad inicial comienza más arriba. No comienza ahí justo en el cerito como nos recordó Claudia, ¿sí? Entonces, caída libre parte del 0,0 y de ahí hacia arriba. En cambio, en lanzamiento vertical hacia abajo, parte desde más arriba, desde una velocidad distinta de 0. ¿Sí? Entonces, muy bien. Muy bien, April, y muy bien, Claudia. Esa sería la diferencia entre el gráfico de caída libre y lanzamiento vertical hacia abajo. Y ahora el de la aceleración es el mismo, calcado, igualito. ¿Sí? Porque en ambos la aceleración es igual a la aceleración de gravedad. ¿Sí? Entonces, son igualitos estos gráficos. ¿Dudas, preguntas? Si no hay dudas, pasemos al último tipo de movimiento que veremos hoy. Este movimiento es el lanzamiento vertical hacia arriba. ¿Sí? Bueno, es como el lanzamiento vertical hacia abajo, pero en esta vez lo lanzamos hacia arriba. ¿Sí? Lanzamos hacia arriba el objeto. Entonces, bueno, ¿qué logramos? Un lanzamiento vertical hacia arriba. ¿Y cuáles son las características de este movimiento? Primero, la rapidez inicial del cuerpo es distinta de 0 y es hacia arriba, ¿sí? También vamos a despreciar la resistencia con el aire y notar que cuando uno lanza un objeto hacia arriba, la rapidez va disminuyendo, ¿sí? O sea, el cuerpo sube en cámara lenta, parte con cierta velocidad y a medida que va subiendo, va cada vez más lento hasta que llega al punto más alto
donde la rapidez del cuerpo es igual a 0. ¿Y qué pasa después? El cuerpo empieza a caer. ¿Sí? Entonces, si analizamos un lanzamiento vertical hacia arriba, podemos separarlo, fíjense que en dos partes. Una, cuando el cuerpo está subiendo, llega a la altura máxima, donde la velocidad es igual a 0, y de ahí empieza a caer. ¿Sí? Yo les pregunto, ¿qué pasa con la aceleración en este tipo de movimiento? Díganme, ¿qué pasa con la aceleración? Díganlo aunque parezca obvio, aunque sí. Díganlo sin miedo. ¿Qué pasa con la aceleración en este tipo de movimiento? ¿Cambia? ¿No cambia? ¿Es 0 en algún punto? ¿Se duplica en Usted algún dijo punto? 0 cuando llega al punto máximo, pero después funciona igual que una caída libre, pero antes se iba cambiando porque por la aceleración de la fuerza que le damos nosotros, pero después llega a 0 y empieza a funcionar como caída libre. Mm, ya. Gracias por su descripción, porque claro, usted menciona que le damos como una fuerza, ¿cierto? Pero aquí en cinemática nos importa describir el movimiento, no las causas que lo producen o lo afectan, ¿sí? Entonces, nosotros sí, yo ejerzo una fuerza sobre el lápiz, pero ¿qué pasa? Ejerzo la fuerza y cuando el lápiz se empieza a mover, desde ahí estudio mi lanzamiento vertical hacia arriba. Entonces, claro, el lápiz parte con cierta velocidad inicial, va subiendo, subiendo y después baja. Y yo les estoy preguntando, ¿qué pasa con la aceleración? Y para vislumbrar un poco qué pasa con la aceleración, contestemos la pregunta de Martín. Martín en el chat escribió, profe. Oh, hay más personas que escribieron, después los leo. Hold on. Dice, profe, y cuando va subiendo la gravedad, ¿cómo afecta? Bueno, la gravedad siempre afecta de la misma manera que, como estamos en cinemática, solo hablaremos de cinemática. Sí, o sea, no las razones que cómo, no. Vamos a describir el movimiento y entonces, ¿cómo afectaría la gravedad? Bueno, recordar que la aceleración de gravedad me dice la razón de cambio en la velocidad y la gravedad, la aceleración de gravedad, siempre cerquita de la Tierra va a ser aproximadamente de 10 metros dividido segundo. Pero analicemos la situación. El lápiz parte con velocidad hacia arriba, ¿sí? Y este lápiz como que va perdiendo velocidad hasta que llega un punto en que la velocidad se hace 0. Entonces, ¿cómo está afectando la gravedad? Bueno, como siempre, la razón de cambio va a ser igual a 10 metros dividido segundo por cada segundo que pasa. Entonces, si el lápiz parte con una velocidad igual a 20 metros por cada segundo, entonces luego de un segundo, su velocidad va a ser 10. Y luego de otro segundo, su velocidad va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, la aceleración de gravedad en este tipo de movimiento y en todos los movimientos verticales sigue siendo la razón de cambio en la velocidad. Solo que ahora, como lancé el lápiz con velocidad hacia arriba y la aceleración está hacia abajo, resulta que el objeto está frenando. ¿Sí? ¿Se acuerdan que si la velocidad va en un sentido y la aceleración en otro sentido, el objeto está disminuyendo su velocidad? Como en el caso del lápiz. Si lo lanzo, velocidad inicial hacia arriba, aceleración de gravedad hacia abajo, ¿qué pasa? Cambia su velocidad a razón de 10 metros por segundo por cada segundo que pasa, hasta que se detiene. Y después empieza a caer. ¿Sí? Voy a leer en orden las dudas del chat porque no quiero que se queden con dudas. Bueno, Evelyn dice, va en sentido opuesto al principio y cuando va cayendo va a favor.
Oh, Abril, buena observación. Respecto a la aceleración de gravedad, notar que va en sentido opuesto mientras el lápiz va subiendo. O sea, el lápiz tiene velocidad hacia arriba, la aceleración de gravedad hacia abajo. Y cuando va cayendo, el lápiz se está moviendo hacia abajo y la aceleración sigue siendo hacia abajo. Recuerde que la aceleración de gravedad siempre es vertical hacia abajo. Sí, siempre, vertical hacia abajo. Experimentalmente se puede demostrar, y bueno, después más adelante vamos a hablar de la fuerza con la que la Tierra atrae los objetos, y tiene que ver con eso. Pero por ahora, quédese que es un hecho y se puede comprobar experimentalmente que los cuerpos cuando caen experimentan una aceleración igual a aproximadamente 10 metros dividido segundo al cuadrado. ¿Sí? Así que buena observación, Abril. Martín, creo que ya respondí a la pregunta. Y Gabriela dice, cuando hablamos del lanzamiento vertical hacia arriba, ¿también contamos la caída? Sí. Lanzamiento vertical hacia arriba contempla el cuerpo sube y después baja. ¿Qué pasa? Podemos separar este movimiento. ¿Sí? El lápiz sube, llega a una velocidad igual a 0 y después empieza a caer. ¿Y a qué tipo de movimiento se parece? O mejor dicho, es igual mientras empieza a caer. Caída libre, muy bien, perfecto. Entonces, claro, el movimiento quizás más complejo es cuando el lápiz está subiendo, va perdiendo velocidad y su velocidad se hace 0. Pero una vez que el cuerpo empieza a caer, podemos modelar eso como una caída libre, ya que la velocidad inicial es 0 y tenemos las mismas características que una caída libre. ¿Sí? Ahora, es súper importante esto de la aceleración y por eso lo escribí. Ay, ¿qué hice? Ya, ahí sí, ahí. Perdón, era súper importante lo que iba a decir. Ya, de nuevo, la aceleración es súper importante que conversemos cómo es la aceleración en el lanzamiento vertical hacia arriba, porque hay un típico como error, ya que algunos estudiantes se confunden con la velocidad y dicen, bueno, la aceleración es g y en el punto más alto es 0 porque no se está moviendo y después empieza a caer y la aceleración es g. Ahí no. Siempre tenga presente que la aceleración es siempre la misma. En todos los tipos de movimientos verticales, la aceleración es siempre la misma, siempre igual a g, que se puede aproximar a 10 metros dividido segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, siempre la aceleración es igual a g. Mientras va subiendo, mientras está en el punto más alto con velocidad igual a 0, la aceleración sigue siendo igual a g. Y bueno, después empieza a caer y la aceleración sigue siendo igual a g. ¿Sí? Entonces, aceleración siempre constante igual a g en los movimientos verticales. ¿Qué cosa puede que se haga 0? De hecho, ¿qué cosa se hace 0? La velocidad en el punto más alto. ¿Sí? Eso. Bueno, y con el lanzamiento vertical hacia arriba, hacemos lo mismo que en los casos anteriores, pero con la diferencia de que ahora, como yo lanzo hacia arriba el cuerpo, voy a definir mi sistema de referencia positivo hacia arriba y con el origen desde donde yo lanzo el objeto. ¿Sí? Con esto tenemos que la velocidad inicial es distinta de 0 y que la velocidad durante la subida es positiva. Entonces fíjense que ubicamos el sistema de referencia convenientemente. Si me conviene positivo hacia arriba, uso positivo hacia arriba. Si me conviene positivo hacia abajo, uso positivo hacia abajo. Y bueno, el sentido de G en este caso, solo en este caso, sería negativo.
porque definimos positivo hacia arriba y G siempre está dirigido hacia abajo, ¿sí? Siempre hacia abajo. Positivo o negativo, depende de mi sistema de referencia. Eso, no sé si tienen dudas hasta acá. Bueno, y acá lo mismo. Mi recomendación es no aprenderse esta fórmula. Ya, esta fórmula está, las puse solo para que digamos, ay, no, qué difícil aprenderse tanta fórmula. Mejor sigo con estas dos, me las sé al revés y al derecho, y lo demás es solo aplicar. Ya, defino bien mi sistema de referencia, lo dibujo explícitamente en su prueba, lo raya con destacador y todo, y luego después es cosa de reemplazar los datos que me dan. Y los signos van a ser siempre de acuerdo al sistema de referencia que usted eligió. ¿Sí? Así que eso, no sé si tienen dudas hasta acá. No. Seguimos entonces. Veamos los gráficos. Fíjense que acá los gráficos están cortados. Acá solo graficamos mientras el objeto está subiendo. ¿Sí? Lanzamiento vertical hacia arriba mientras el objeto va subiendo. Fíjense que el gráfico posición versus tiempo me dice que si comparo intervalos iguales acá, primero el objeto se movió harto, se desplazó harto, pero en el segundo intervalo de tiempo se movió menos. Y en el tercero, lo que se desplazó fue más pequeñito. Entonces, por cada intervalo de tiempo que pasa, se va moviendo menos, hasta que llega un punto en el que se detiene, que es aquí, que la velocidad se hace cero. ¿Sí? Y bueno, aquí, en la velocidad, fíjense que va disminuyendo. Esto porque la velocidad va disminuyendo a razón de 10 metros dividido segundo por cada segundo que pasa. Y va disminuyendo hasta que se hace cero aquí. Y el gráfico aceleración versus tiempo, bueno, según mi sistema de referencia, sería una recta paralela al eje X y en el lado de los negativos, porque según mi sistema de referencia, yo elegí positivo hacia arriba y como G está siempre hacia abajo, bueno, el módulo de G sería negativo en este caso. ¿Sí? Si usted elige positivo hacia arriba, tendría que ser una recta así. ¿Sí? Bueno, y ahora les tengo un challenge. No sé si alguien se atreve a rayar la pizarra, así anónimo, y que, bueno, rayen la pizarra y quiero que completen estos gráficos con la parte que cae. Yo voy a hacer la más fácil. No, mejor, no, yo no voy a hacer nada. Quiero que completen acá cómo es el gráfico cuando el objeto va cayendo, porque acá tenemos cuando el objeto va subiendo, llega a la parte más alta y después, ¿cómo sería el gráfico? Así, 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 así. ¿Cómo sería? Quiero que alguien, eh, si alguien se atreve a rayar la pizarra y a completar estos gráficos, eh, esperaré 10 segundos. No me sale, pero estoy intentando rayar, pero ese pedazo como así. ¡Sí! ¡Perfecto! Muy bien, está perfecto. Y el Y segundo sería como abajo, ¿no? Así como, vaya. Esto no me sale, que estoy del iPad y no me queda bien, pero a ver, aquí ay, voy a le borrar. ayudaré con que elegimos positivo hacia arriba. Ya, ok. Pucha, se me borró el primero, pero era ese dibujo que hice. Y acá lo voy a completar, ya, porque Ya, está muy mejor. bueno.
Y el de la aceleración, El del segundo empezaría a subir la velocidad porque llegó a cero y luego empieza a subir, entonces sería como dijo Gabriela una vez, no puedo rayar, así como hizo Abril. ay, aquí yo anoté el sistema de referencia como para ayudar y evitar confusiones. Piensen siempre en el módulo de la velocidad. Entonces, claro, al principio se empieza moviendo bien rápido hacia arriba, después la velocidad se hace cero, que es este punto, y después se empieza a mover hacia abajo. O sea, ¿qué signo tendría la velocidad? Tendría signo negativo, ¿sí? Porque se empieza a mover hacia abajo. Ah, y Aurora, se raya arriba, dice annotate, con un lapicito, aparece un lapicito, entonces uno pincha el lapicito y luego pincha draw, que sale así como una línea curva. Y bueno, ahí elige qué tipo de dibujo quiere hacer. Conviene hacer como rayas, ¿sí? Entonces, claro, recapitulando, gracias por sus aportes, chiquillos, muy bien. Aquí habían dibujado algo así, ¿cierto? Catherine. Aquí Catherine Valenzuela explica cómo rayar la pantalla desde un teléfono. Gracias. Eso. Aquí, interesante que creo que ay, ya, alguien rayó así, ¿cierto? Así quedaría el gráfico si considero el módulo de la velocidad. ¿Ya? Así que gracias a quien dibujó así, porque así me quedaría si considero el módulo. Profe, Solo no el módulo. entendí eso. Pero si considero módulo, dirección y sentido, tendría así. Tendría que pasar de largo. Ay, ay, ay. Profe, no entiendo cuando se refiere a módulo, velocidad, sentido. Como que me confunde. Módulo es qué tan grande o tan chiquitito es la velocidad. O sea, si se mueve muy rápido, va a tener un módulo grande, o sea, un número grande. Pero si se mueve muy lento, el módulo va a ser chiquitito. Y ahora da lo mismo si se mueve lento hacia allá, lento hacia allá. Estoy considerando el módulo, así que no considero signo, ¿sí? Solo módulo. Solo me interesa qué tan rápido va o qué tan lento va. No si va muy rápido hacia allá o si va muy rápido hacia acá. Si me interesa si va bien rápido hacia allá o hacia allá, estoy considerando la velocidad. Y ahí tengo que considerar el signo. Entonces, claro, si grafico el módulo de la velocidad, me quedaría así. Pero si quiero graficar la velocidad, sería una línea recta así que pasa para abajo. ¿Sí? Y así me quedaría el dibujo. ¿Quedó claro esa como diferencia? Más o menos. Más o menos. ¿Cómo le va en matemática? Me va bien. ¿Sí? Ah, bueno, entonces le puedo explicar así como si tengo 2 metros dividido segundo, en física es diferente a menos 2 metros dividido segundo. Porque el primero dice esto se está moviendo hacia allá. Y el segundo me dice esto se está moviendo hacia allá. El módulo sería el significado matemático. Módulo. ¿Qué tan lejos está el 2 del 0? Bueno, está a una distancia 2, ¿cierto? Y el menos 2, ¿qué tan lejos está del 0? Está a una distancia 2 también. Entonces, fíjese que tienen el mismo módulo. ¿Sí?
O sea, eso en física sería qué tan rápido van, ¿sí? No me interesa hacia dónde. Pero si quiero considerar el hacia dónde van, o sea, considerar el signo, ahí, bueno, estos dos tendrían signos diferentes. Por lo tanto, las velocidades serían diferentes. No es lo mismo moverse a 2 metros por segundo hacia allá que moverse a 2 metros por segundo hacia acá. Y de hecho, aquí en lanzamiento vertical es clave porque en uno el objeto iría subiendo y en el otro iría bajando. ¿Sí? Entonces acá, fíjese que mientras el objeto va subiendo, tiene una velocidad positiva porque se está moviendo hacia arriba, sentido positivo según mi sistema de referencia. Pero si está bajando, se está moviendo en sentido contrario, o sea, hacia el negativo de mi sistema de referencia. O sea, la velocidad sería negativa. ¿Sí? Entonces, por eso me quedaría así el gráfico velocidad versus tiempo. ¿Sí? Borraré un poco de las rayas que he hecho. No sé si tienen alguna otra duda. ¿Y cómo me quedaría el gráfico de la aceleración? Recordar que la aceleración de gravedad es siempre hacia abajo. Y elegí mi sistema de referencia positivo hacia arriba. Entonces la aceleración, como es hacia abajo, me da negativa. Mientras el objeto va subiendo, la aceleración quedaría acá. Y mientras va bajando, cambia la aceleración de gravedad. No, ¿verdad? Sigue siendo negativo hacia abajo. ¿Sí? Y eso así quedaría como el gráfico si consideramos el intervalo que sube y el intervalo de tiempo que baja. ¿Sí? ¿Tienen dudas hasta acá? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Ninguna? Entonces, bueno, notemos acá algunos detallitos importantes. Contrastemos bien qué pasa cuando el objeto sube y qué pasa cuando el objeto baja. Veamos qué tienen en común, qué tienen de diferente. Ya vimos los gráficos, así que respondamos las siguientes preguntas. ¿El tiempo que demora el móvil en subir es el mismo que demora en bajar? Esto sin considerar el roce con el aire, ¿sí? ¿Sería lo mismo o no? ¿Sí o no? Los leo. ¿No? ¿Sí? Dice no o sí. Sí, sería el mismo. El tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda el cuerpo en bajar. Eso siempre y cuando no haya roce con el aire. Y para efectos prácticos de la PTU no hay roce con el aire. Entonces el tiempo que se demora en subir es el mismo que se demora en bajar. Piénselo así. Si yo dejo caer acá, perdón, si yo lanzo con velocidad v un cuerpo, este va a subir y después va a bajar. Lo que tarda en subir, o sea, lo que tarda en alcanzar una velocidad igual a 0, va a ser un tiempo t. Entonces, ¿qué pasa? Después voy a tener como una caída libre donde la velocidad inicial es 0 y la velocidad final va a ser la misma velocidad con la que subió en módulo, ¿sí? O sea, si lo lanza 20 metros por segundo hacia arriba, va a llegar con una velocidad de 20 metros por segundo hacia abajo. Y por eso, no sé, se dice que todo lo que sube tiene que bajar. Sí, es verdad. En cinemática, claro, si yo lanzo un cuerpo hacia arriba, va a ser como una copia
lo que pase mientras el objeto baja. Ok, lo borraré. Entonces, son como copias, ¿sí? Lo que tarda en subir va a ser igual a lo que tarda en bajar, ¿sí? Y bueno, más adelante voy a mostrar unos dibujitos donde vamos a comparar las velocidades en cada punto de la subida y de la bajada, ¿sí? April terminó de copiar, terminó de copiar. Sí, perfecto. Entonces, aquí borro y analicemos el módulo de la velocidad en la subida y en la bajada, ¿sí? Acá tenemos que esta persona lanza la pelota con una velocidad igual a 30 metros por segundo. Luego de un segundo, la pelota tiene velocidad 20, luego de un segundo 10 y luego de otro segundo más, 0. Después va a empezar a caer la pelota. Y pasa que a la misma altura, el módulo de la velocidad de subida va a ser igual al módulo de la velocidad de bajada. Van a ser igualitos. ¿Sí? En cada punto van a tener igual módulo en la velocidad. Y al final, la velocidad que adquiere la pelota va a ser la misma velocidad con la que se lanzó. Y Aurora nos recuerda una frase, un dicho: no escupas al cielo que te cae en la cara, ¿sí? No escupas al cielo porque te puede caer en la cara. Ejemplo gráfico, ¿sí? Con la velocidad que usted lanza algo hacia arriba, con la misma velocidad va a llegar hacia abajo. Ya, y recordando algo medio trágico, lo de las balas locas, sí, que es un problema. Que hay gente que dispara al aire, ¿sí? Porque, claro, si uno dispara al cielo, la bala va a subir y va a llegar hasta cierto punto que la velocidad se va a hacer 0 y luego va a empezar a caer, ¿sí? Entonces, piensen que lo que pasa yendo hacia arriba es calcadito lo que pasa mientras el objeto va cayendo. Y bueno, el significado de la aceleración de gravedad ya lo vimos. A medida que sube, cada vez la velocidad va disminuyendo a razón de 10 metros por segundo por cada segundo que pasa. Y a medida que baja, la velocidad va aumentando a razón de 10 metros por segundo por cada segundo que pasa. ¿Sí? Eso. Muy buen ejemplo, Aurora. No es como al cielo que te cae en la cara. Bueno, y aquí hay algunas fórmulas, pero yo les digo y les recomiendo, no se aprendan la fórmula. Aquí, con la ecuación itinerario y la ecuación de velocidad, tiene. Lo que tiene que hacer es definir bien su sistema de referencia, hacia dónde positivo, hacia dónde negativo. Ojalá sea conveniente, pero si no, bueno, ya está. Usa el sistema de referencia que más le acomode y sea fiel a él durante todo el ejercicio. Eso, nada más. El tiempo de subida es el tiempo que demora en llegar al punto más alto, o sea, donde la velocidad se hace 0. Y el tiempo de bajada, bueno, sería el tiempo que tarda en bajar. Y también se llama algo tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo es cuánto tiempo el objeto permanece moviéndose en el aire. Y eso sería 2 veces el tiempo de subida. O el tiempo de subida más el tiempo de bajada, que son igualitos. ¿Sí? Eso, no sé si tienen dudas hasta acá. No. Sigamos. También está la altura máxima. Sí que es, bueno, su nombre lo dice, la altura máxima que alcanza el cuerpo que es lanzado hacia arriba. Y ahora, para cerrar, si no hay dudas, los dejo con la pregunta que hicimos al inicio. Al inicio hubo 2 votos por la C,
3 votos por la A, 1 voto por la E. Lean el ejercicio y díganme cuál es la respuesta correcta. 2 minutos para contestar, ¿ya? Porque 2 minutos va a tener en la PTU. Ya, así que los leo. Ah, tómense su tiempo, ¿ah? Bueno, alguien dice que cree que es la C, pero no sabe. Bueno, revise. Yo tampoco sé si es la C, así que voy a hacerlo junto con ustedes. Tómese los 2 minutos, piense el ejercicio. Ya, aquí hay varios que dicen que es la C. One minute. Ya, ya, listo. Entonces, luego de más de 2 minutos, dicen que B, A, C, hay varios que piensan que es la C. Bueno,
Revisemos el ejercicio. ¿Ya? ¿Y los demás qué dicen? Hay muchos que omitieron, ¿ah? Bueno, a lo largo de que avancemos en el año, tienen que empezar a descartar, ¿sí? Descartar, achuntar, ¿sí? Porque recuerden que no se permite omitir. O sea, pueden omitir, pero no. Entonces, revisemos el ejercicio, ¿sí? Acá, recordemos que siempre podemos hacer todos los ejercicios con nuestras ecuaciones, con las dos ecuaciones que les dije que se tenían que aprender. Las voy a escribir como torpedo acá. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la otra fórmula que se tienen que saber sí o sí es la de velocidad, que la velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, fíjense que ahora tenemos dos situaciones. Voy a dividir acá para hacer bien ordenadita las dos situaciones. Primero, fíjense que me dan puras letras y bla, bla, bla. Tengo que tener un dibujo, ¿sí? Entonces, hagamos el dibujo. Me dice que una piedra cae libremente. Y ahí una clave. ¿Qué quiere decir cae libremente? ¿Qué Caída información? libre. Caída libre, muy bien. Entonces, caída libre. ¿Qué significa caída libre? Que la velocidad inicial es 0. Entonces ya me dicen harta información. Y me dicen que la altura es h. E impacta el suelo con una velocidad v. ¿Sí? Acá. Entonces hago el monito que cae y llega con una velocidad v al suelo. Y me dicen, la misma piedra se deja caer libremente desde una altura 4h. Entonces fíjense que es otra situación. Y yo quiero comparar estas situaciones porque me dicen, la velocidad de impacto será. Y me dicen cosas con v. Y resulta que v es la velocidad final en la primera situación. Entonces yo quiero comparar estas dos situaciones. Entonces tengo que hacer otro dibujo, no necesariamente a escala, de la situación. O sea, aquí la altura es 4h y es la misma piedrita que se deja caer y yo no sé cuál es la velocidad acá con la que llega al suelo, ¿sí? Ahora, ¿qué hago? Bueno, apliquemos las ecuaciones de movimiento. Primero, yo puedo usar la ecuación de posición. Usemos la ecuación de posición para ver qué pasa. Aquí me quedaría posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo, o estoy copiando y pegando, ¿sí? Y ahora, defino mi sistema de referencia convenientemente. Bueno, ubicaré el origen justo desde donde se suelta el objeto y voy a considerar positivo hacia abajo. Y aquí también, positivo hacia abajo. Entonces, ¿qué gano con eso? Posición inicial 0, ya sé que la velocidad inicial es 0. Entonces acá me quedaría que la posición final, pero me dicen que al final, fíjense acá, al final va a recorrer una distancia h. Entonces va a estar en la posición h, porque ya va a haber recorrido toda la altura desde la que se deja caer. Entonces la posición final sería h. Y eso sería igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero la aceleración ya sabemos que es igual a g. Entonces me quedaría un medio de g por el tiempo al cuadrado. Y creo que hasta ahí nomás podemos llegar. Pero también sabemos la fórmula de velocidad. Entonces, apliquemos la fórmula de velocidad para ver a qué llegamos. Entonces, aquí estoy copiando y pegando. Y ahora reemplacemos los datos. Velocidad final
me dicen que es v o v, velocidad inicial ya sé que es 0, entonces me quedaría la aceleración, que es igual a g por t. Y fíjense que ya tengo una expresión para la velocidad, igual a g por t. Pero aquí no sé cuánto vale t, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es despejar t de una ecuación y bueno, pues lo reemplazo en la otra. Entonces si despejo el tiempo de acá, ¿qué me queda? Bueno, este 2 está dividiendo, pasa multiplicando al otro lado. Y esta g está multiplicando, pasa dividiendo. Y eso sería igual a t al cuadrado. Después sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Entonces acá me quedaría raíz cuadrada acá, raíz cuadrada allá, y ese se va con ese. Me queda que t es igual a raíz de 2h dividido g. Voy a borrar las rayas acá. Eso me quedaría. Lo voy a destacar con celeste. Ese es el tiempo. Entonces, ya tengo una expresión para el tiempo. Y acá apliquemos lo mismo en esta situación. Ya sabemos que h es igual a un medio de g por t al cuadrado, entonces miramos para el lado y para, en vez de reescribir toda esta ecuación, bueno, ¿qué cambia? La altura. Entonces me queda que 4h es igual a un medio de g por t al cuadrado. ¿Sí? Y acá, fíjense que despejando t al cuadrado, me quedaría un 2 por 4 por h dividido g. Y todo eso en raíz. ¿Sí? Bueno, y lo mismo para la fórmula de la velocidad. Ya sabemos que me va a quedar velocidad, solo que esta es mi velocidad incógnita, llamémosle pregunta mejor. Mi velocidad final va a ser igual a g por este tiempo. Entonces, reemplacémoslo al tiro. Aquí me queda g por t, pero reemplacemos el tiempo enseguida. Me quedaría raíz de 2 por 4 por h dividido g. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a reemplazar ese tiempo. Y obtengo g por raíz de 2h dividido g. Y aquí, fíjense, me queda g por esa cosa. Raíz de 2h dividido g. Y aquí tengo g por otra cosa. Y yo quisiera que me quedaría la misma cosa. Pero fíjense que ese 4 lo puedo sacar fuera de la raíz. Descomposición de raíces. ¿Se acuerdan? Entonces acá me quedaría g por 2, porque raíz de 4 es 2. Entonces me queda afuera de la raíz un 2. Raíz de 2h dividido g. Y fíjense que me queda el doble de la misma cosa que tenía acá. G por raíz de 2h dividido g. G por raíz de 2h dividido g. Entonces, esta interrogación es igual al doble de v, porque v es g raíz de 2h dividido g. Entonces, sería el doble. Eso. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, ¿se entendió? Muy bien. Y ese sería el ejercicio final. Denle una vuelta, háganlo solos también, y eso. Nos vemos en la próxima clase.
Oh, sí, sí, sí. Aquí, consejo, no se dejen llevar, ya, porque no siempre funciona de la manera que uno intuye. No sé, uno dice, bueno, caída libre, tengo una parábola, maybe es 2 al cuadrado, no sé. Es el cuádruple de la altura, pero me están preguntando por velocidad de impacto, ¿sí? Así que no se deje llevar y mejor resolver aplicando las ecuaciones de cinemática. ¿Sí? Eso. Entendí, pero no podré aplicarlo. Oh, oh no. Yo creo que sí. En ayudantía harán más ejercicios y esto es practicar, practicar, practicar y practicar. ¿Sí? Eso, practiquen, resuelvan ejercicios. En ayudantía resolverán muchos. Y ahí vemos si hacemos una clase como especial de ejercicios o no. Sí, eso sería la clase de hoy. Me tengo que ir. Martín, no se preocupe, cosas que pasan, cosas que pasan. Eso, bye, nos vemos. Genial que hayan asistido a la clase y nos vemos en la próxima clase. Bye. Gracias, Catherine. Bye, bye.